Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde exploramos la sabiduría ancestral que moldea nuestra comprensión de la vida. Hoy nos adentramos en una de las preguntas más profundas que la humanidad se ha hecho: ¿somos prisioneros de un destino prescrito, o tenemos el poder de forjar nuestro propio camino? Para explorar esta idea, les traemos una antigua historia que revela la naturaleza de una de las leyes más enigmáticas y poderosas del universo: el karma. Antes de sumergirnos en este relato milenario, si crees que las historias tienen el poder de despertar la conciencia, te invitamos a que nos regales un me gusta para que esta semilla de sabiduría llegue a más personas. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas profundas enseñanzas. Ahora, prepárate para un viaje que podría cambiar tu visión del destino para siempre. Imaginen por un instante a un rey poderoso, soberano de un reino próspero y lleno de vida. Su palacio era un monumento a la opulencia, con salones de mármol, jardines exuberantes y banquetes que parecían no tener fin. Rodeado de riquezas, joyas y el respeto de sus súbditos, cualquiera pensaría que su vida estaba completa, que nada le faltaba. Sin embargo, este rey poseía algo mucho más valioso que su oro: un corazón sensible y una insaciable curiosidad por la verdad de la existencia. A diferencia de otros gobernantes, que se contentaban con el confort de sus tronos, él sentía una necesidad imperiosa de comprender la vida de su pueblo. Quería conocer sus dolores, sus luchas silenciosas y las pequeñas alegrías que atesoraban en medio de la rutina diaria. Por eso, muchas noches, cuando la luna se alzaba sobre el reino, el rey abandonaba su corona y sus ropas de seda. Se vestía con las prendas sencillas de un campesino o un viajero y salía a caminar en silencio por las calles adoquinadas de su ciudad. Nadie lo reconocía. A los ojos de los demás, era tan solo un rostro anónimo en la multitud. Así, podía observar la realidad sin velos. Veía a los niños jugar en el polvo, creando mundos con lo poco que tenían. Escuchaba a los ancianos sentados en los umbrales, tejiendo historias del pasado. Observaba a los comerciantes en el mercado, negociando con una mezcla de esperanza y cansancio en sus miradas. Pero lo que más conmovía su alma eran aquellos rostros marcados por la necesidad. Veía a hombres y mujeres luchando día tras día por un pedazo de pan, sin quejarse, con una dignidad inquebrantable. El rey comprendió entonces que la verdadera grandeza de su reino no residía en las paredes doradas de su palacio, sino en la fuerza y el coraje silencioso de su gente. Y en esas caminatas nocturnas, nació en él un deseo profundo: ayudar, no solo como un monarca que da órdenes, sino como un ser humano que siente compasión. Aquella noche, mientras el rey deambulaba entre las callejuelas y el viento susurraba secretos entre los tejados, sus ojos se detuvieron en una figura solitaria. Sentado junto a la entrada de una casa humilde, un hombre de aspecto frágil y mirada apagada sostenía en sus manos un cuenco de madera vacío. No pedía limosna en voz alta, no clamaba por atención, pero su silencio gritaba más que cualquier lamento. El rey, aún bajo su disfraz, se acercó con cautela. El hombre levantó la vista, y en sus ojos había una dolorosa mezcla de vergüenza y desesperanza. Con voz temblorosa, le confesó que llevaba días sin poder alimentar a sus hijos, que el trabajo escaseaba y que cada esfuerzo que hacía parecía terminar en fracaso. No pedía lujos, solo una oportunidad para sobrevivir. El corazón del rey se estremeció. Sintió esa chispa divina de la compasión, esa fuerza que borra la distancia entre un alma y otra. Sin dudar un instante, metió la mano en la bolsa que llevaba oculta y extrajo varias monedas de oro. Brillando bajo la tenue luz de la luna, las depositó suavemente en el cuenco del hombre. Los ojos del pobre se inundaron de lágrimas. Aquel oro no solo representaba comida y un techo seguro, representaba la esperanza que creía perdida.
Se inclinó en una profunda señal de gratitud, murmurando bendiciones hacia aquel desconocido que parecía un ángel enviado del cielo. El rey, en silencio, observó la escena y sintió la profunda satisfacción de haber sembrado bondad en un corazón herido. Esa primera noche, el hombre regresó a su hogar con las monedas apretadas contra su pecho, como un tesoro sagrado. Sus hijos lo recibieron con asombro, y por primera vez en mucho tiempo, la familia durmió con el estómago lleno y el corazón en paz. El cuenco de madera se había transformado en un símbolo de esperanza. Sin embargo, la alegría fue efímera. A la mañana siguiente, al despertar, buscó ansioso las monedas que había guardado con sumo cuidado en un pequeño cofre de madera. El cofre estaba cerrado, intacto, pero al abrirlo, su corazón se heló. Dentro no quedaba nada. Ni una sola moneda. El oro se había desvanecido. El hombre se quedó inmóvil, tratando de comprender lo incomprensible. Revisó cada rincón de su humilde morada, preguntó a sus hijos, inspeccionó las cerraduras de puertas y ventanas. Todo estaba en orden. Nadie había entrado. Y aún así, el oro había desaparecido como si hubiera sido un sueño. Desesperado, pensó que quizás fue un descuido, un error suyo. Pero cuando el misterioso benefactor volvió a visitarlo en otra noche y le entregó nuevamente un puñado de monedas de oro, la historia se repitió. Al amanecer, el cofre estaba vacío. Una y otra vez, la extraña desaparición se producía, como una burla del destino. El hombre, abrumado, comenzó a sentir que era víctima de una terrible maldición, que una fuerza invisible le arrebataba la abundancia justo cuando llegaba a sus manos. Mientras tanto, el rey, intrigado por aquel enigma, observaba desde la distancia. Se preguntaba si detrás de aquel misterio se ocultaba una verdad mucho más profunda, una ley que él, con todo su poder, aún no comprendía. El rey, aún oculto tras su disfraz, no podía apartar de su mente el desconcertante misterio. No era posible que el oro desapareciera por simple azar. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas. ¿Qué fuerza invisible podía borrar la riqueza de un hombre sin dejar el más mínimo rastro? Movido por la curiosidad y una compasión cada vez más profunda, decidió hacer un último intento. Una noche, se presentó de nuevo ante el pobre hombre y le entregó una cantidad de monedas aún mayor. El hombre, incrédulo y temeroso, las guardó en el mismo cofre de madera, jurando esta vez mantenerse despierto toda la noche, vigilando cada sombra, cada sonido. Pero el agotamiento venció su voluntad, y cuando el alba tiñó el cielo de tonos dorados, sus ojos cansados descubrieron lo inevitable: el cofre estaba vacío y su esperanza se desmoronaba una vez más. El rey, al enterarse, comprendió que ya no se trataba de un acto de caridad, sino de un enigma que exigía una respuesta. Había algo más profundo en juego. Decidió entonces que esa noche se quedaría él mismo a observar. Oculto en las sombras de la humilde vivienda, se preparó para presenciar lo inexplicable con sus propios ojos. La noche cayó pesada, y el silencio en la pequeña casa era casi palpable. El rey, oculto en un rincón, esperaba con la paciencia de un cazador. Las horas pasaron lentamente. Cerca de la medianoche, un frío antinatural recorrió el ambiente. De pronto, en el centro de la habitación, una figura oscura comenzó a materializarse. No era un ladrón de carne y hueso. Era una sombra alargada, con un contorno indefinido, como hecha de humo y penumbra. Su sola presencia hacía que el aire se volviera denso y que los latidos del corazón se aceleraran. El pobre hombre se estremeció, quiso gritar, pero el miedo le anudó la garganta. El rey, desde su escondite, contuvo la respiración, fascinado y aterrado. La sombra, con un tono grave y profundo que parecía resonar desde otra dimensión, rompió el silencio. No busques culpables fuera de ti.
Yo soy el destino, y la riqueza no puede permanecer a tu lado. El hombre, temblando, apenas pudo articular, ¿por qué? ¿Qué he hecho para merecer que todo lo que recibo me sea arrebatado? La sombra se inclinó hacia él, y sus palabras fueron como un eco que atravesaba el alma. Esto no es un castigo arbitrario. Es la ley del karma. Lo que siembras en una vida, lo cosechas en otra. El rey, asombrado, comprendió que no estaba presenciando un simple robo, sino una revelación cósmica. La esencia de la justicia invisible del universo se estaba desvelando ante sus ojos. El pobre hombre, con los ojos desorbitados, insistió con voz quebrada, explícame. ¿Qué pude haber sembrado para vivir en esta miseria sin fin? La sombra guardó un largo silencio, como si buscara despertar una memoria dormida en lo profundo de su ser. Entonces, reveló, en otra vida, no eras este hombre humilde. Fuiste Marco, un prestamista temido y sin escrúpulos. Muchos campesinos desesperados acudían a ti pidiendo ayuda. Tú les dabas monedas, sí, pero atadas a intereses tan crueles que los condenabas a perderlo todo. Los despojabas de sus tierras, de su sustento, de su dignidad. Los veías llorar, y tu corazón permanecía duro como la piedra. Un escalofrío recorrió el cuerpo del hombre. Era como si esas palabras despertaran un eco familiar y terrible en su interior. La sombra continuó, las lágrimas de aquellos campesinos, sus noches de hambre, el frío de sus hijos descalzos. Nada de eso se perdió. Todo quedó registrado en la balanza del universo. El dolor que causaste se convirtió en la semilla de tu destino actual. Hoy, simplemente, recoges lo que sembraste. Desde su escondite, el rey escuchaba con el corazón sobrecogido. Ahora todo tenía sentido. No era azar, ni magia, ni una injusticia divina. Era la consecuencia inevitable de las acciones pasadas. Era la ley del karma, actuando con la precisión de un juez invisible. El hombre cayó de rodillas, las lágrimas resbalaban por su rostro. Susurró entre sollozos, ¿entonces, no hay esperanza para mí? ¿Estoy condenado a este reflejo de mi pasado? La sombra lo observó con una calma penetrante antes de responder. El karma no es una condena eterna. No es un castigo escrito en piedra. Es la consecuencia natural de tus actos. Así como una semilla germina en el tiempo oportuno, tus acciones pasadas dieron fruto en esta vida. Pero escucha bien, lo que siembres hoy, ahora, transformará tu mañana. El hombre levantó la mirada. En sus ojos había miedo, pero también un diminuto destello de esperanza. ¿Quieres decir que aún puedo cambiar mi destino? Sí, afirmó la sombra con voz firme. Tus deudas con el universo no se borran con súplicas, sino con acciones. Mientras tengas vida, cada gesto de bondad, cada trabajo honesto, cada ayuda sincera que ofrezcas, será una nueva semilla. Y esas semillas, cuando florezcan, romperán las cadenas de la pobreza y el sufrimiento que hoy te atan. En ese instante, el rey, testigo de aquella revelación, comprendió la verdadera grandeza de esa ley. Nadie escapa a las consecuencias de sus actos, pero tampoco nadie está condenado sin la posibilidad de redención. El karma no era un destino cruel, sino una oportunidad para aprender, reparar y renacer. El poder de transformar el futuro estaba, y siempre había estado, en las manos del propio hombre. Las palabras de la sombra quedaron grabadas a fuego en el corazón del hombre. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron su casa, algo en él había cambiado para siempre. Ya no se lamentaba por las monedas desaparecidas ni esperaba un milagro. En su lugar, nació una determinación silenciosa y poderosa. Comenzó a trabajar en los campos como jornalero. Al principio, sus manos, no acostumbradas a la tierra, dolían y sangraban.
pero con paciencia, aprendió a sembrar, a regar y a cosechar. Cada gota de sudor se convirtió en un acto de reparación. Cada grano de trigo cultivado era una semilla de redención. Y aunque sus ganancias eran modestas, sentía algo que el oro jamás le había dado: paz interior. Poco a poco, empezó también a ayudar a quienes estaban en peores condiciones que él. Si encontraba a un vecino con hambre, compartía lo poco que tenía. Si veía a un anciano cargando leña, corría a ayudarle. Esas acciones sencillas, que antes hubiera considerado inútiles, comenzaron a darle un nuevo sentido a su existencia. El rey, que seguía observándolo en secreto, fue testigo de esta increíble transformación. Ya no veía al hombre desesperado que dependía de la caridad, sino a alguien que había comprendido la esencia de la ley invisible. El destino se transforma cuando el corazón se transforma. Con el paso de los meses, la vida del hombre comenzó a cambiar. Lo que antes era desesperanza se convirtió en propósito. Lo que antes era queja se volvió gratitud. Sus bienes materiales seguían siendo modestos, pero su corazón estaba lleno de un tesoro mucho más valioso: la serenidad. El rey, profundamente conmovido, comprendió que aquella historia contenía una lección universal. El karma no es un destino caprichoso escrito en el cielo, sino la consecuencia directa y natural de nuestras acciones, palabras y pensamientos. Cada cosa que sembramos, tarde o temprano, regresa a nosotros. El hombre que una vez fue Marco el usurero había experimentado la justicia invisible del universo, pero también había descubierto su infinita misericordia. Al cambiar su conducta, al elegir la honestidad, el trabajo y la bondad, había comenzado a moldear un futuro diferente, una cosecha de bendiciones. Y así, su vida se convirtió en un recordatorio viviente para todos nosotros. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, lo que verdaderamente importa es lo que elegimos hacer hoy. Porque cada acción es una semilla, y de nosotros depende que florezca en dolor o en paz. La enseñanza eterna de esta historia resuena a través del tiempo: siembra bondad, y tu destino te devolverá abundancia. Siembra egoísmo, y recogerás vacío. El karma es la brújula que nos guía hacia el destino que nosotros mismos construimos. La historia del rey y el hombre pobre nos recuerda una verdad que atraviesa el tiempo: el destino no está grabado en piedra. Se moldea con cada semilla que plantamos en el presente. El karma no castiga ni premia, simplemente refleja lo que ofrecemos al mundo. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y ha despertado en ti el deseo de sembrar bondad en tu camino, te invito a seguir con nosotros en este viaje de sabiduría. Cada me gusta que nos das y cada vez que compartes este video, es una semilla de conciencia que plantas en el mundo, ayudando a que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. Déjanos un comentario contándonos qué enseñanza te dejó esta historia. Tu voz puede inspirar a otros. Y recuerda siempre: lo que eliges ser y hacer hoy, será tu cosecha mañana.